Hola youtubers, bienvenidos a Alexia. En esta ocasión he preparado un pequeño tutorial para aprender a trazar y colorear un pequeño personaje que hayamos creado y hacerlo de la manera más sencilla y ya de paso aprendiendo un par de cosas nuevas. Como vemos, no es nada del otro mundo, sacado con un móvil la foto, no hace falta ni escáner ni nada, no tenéis que preocuparos. ¿De acuerdo? Abrimos la imagen con el Photoshop. Como veis, aquí ya la tengo abierta. Y vamos a utilizar una herramienta a mi parecer poco conocida. Normalmente, aquí solo está el cuentagotas. Bueno, hay herramientas aquí, pero poco sabemos para qué se usan. En el caso, la que nos interesa es la regla. La seleccionamos y buscamos un punto de referencia del personaje que nos ayude a ponerlo perfectamente recto. En este caso nos valdrían los pies. Ponemos la línea y ahora imagen, rotación de imagen, arbitraria. Como vemos, automáticamente Photoshop introduce el valor adecuado para que nosotros podamos poner el dibujo perfectamente en vertical. Vemos la imagen se ajusta y ahora sí, guardamos el dibujo. Como vemos, ya está corregido y abrimos el trazado en el Illustrator. Vamos a crear un nuevo documento. Al crear un nuevo documento en Illustrator, como vemos, ya se crean unas medidas establecidas, pero en este caso vamos a trabajar únicamente para pantalla. No vamos a imprimir nada, por lo tanto vamos a crear una imagen de 1000 por 1000 píxeles. El tamaño realmente da igual, así que si vuestro ordenador no soporta una medida de este tamaño, ¿de acuerdo? No tenéis que preocuparos. Cread un documento más pequeño, no tenéis problema, porque Illustrator le da igual el tamaño del documento, luego podéis expandir el trazado hasta donde queráis. Bien, creamos. Aquí, en modo avanzado, CMYK es solo para impresión, realmente no nos haría falta para trabajar en una pantalla o algo que se fuera a ver en pantalla. De hecho, limita bastante el rango de colores que tenemos, así que acordaros de cambiarlo. RGB. ¿De acuerdo? Es para pantallas y CMYK es para imprimir. Resolución. Ya nos lo pone aquí Illustrator, pantalla, 72 píxeles por pulgada. Modo de previsualización por defecto. Y recordamos, alinear nuevos objetos con cuadrícula de píxeles. Como hemos visto en anteriores tutoriales de Alexia, esto hace que la definición del trazo sea mucho más perfecta. Es decir, una línea recta, perfecta y bien definida. Alineamos. Ok. Bueno, estas líneas rojas son el sangrado, es normalmente para impresión, así que no hagamos caso en absoluto de esto. Abrimos un nuevo documento. Bueno, importamos la imagen. Colocar. Cogemos la imagen y la plantamos en el fondo. Vamos a ajustarla. Con Shift hacemos un redimensionado a escala y ponemos el dibujo. Bloqueamos la capa para que no nos moleste en nuestros siguientes pasos y creamos una capa nueva. Podemos cambiarle el nombre, hacer lo que queramos, pero en este caso un poco nos interesa. Bien, es importante que tenéis que pensar que estos programas trabajan por capas, o sea, tenéis que pensar qué es lo que va detrás de todo, qué es lo siguiente que va delante, lo siguiente y luego lo siguiente, ¿de acuerdo? Así que esto os ayudará a plantear los siguientes dibujos de manera distinta. Normalmente podemos cambiar y mover las capas a nuestro gusto, pero al final puede que tengamos un poco más de lío y nos cueste un rato más si andamos liando y moviendo en vez de crear las cosas por el orden adecuado, ¿de acuerdo? En este caso, el orden adecuado sería primero el contorno de la cara, luego el pelo, ¿de acuerdo?
Este pelo lo tenemos que dibujar antes de este pelo. Los detalles de los ojos podemos hacerlos al final. Luego el cuello, por encima los brazos, luego la camiseta, los pantalones y los zapatos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. El contorno de la cabeza. Como la cabeza va a estar detrás, realmente nos da igual esta parte de la zona. Así que empezamos dibujando la oreja. Y hacemos una oreja redondita. Vamos a quitarle el fondo para que no nos moleste. Aquí ninguno, como veis, N. ¿De acuerdo? Vamos a acercarnos un poco más. Cogemos otra vez la pluma. Sin tocar ninguna tecla del teclado, pinchamos directamente en el centro del nodo y elimina la fuerza de la curva. Y seguimos. Vamos a hacer una barbilla redondeada. Aquí me he pasado. Control Z. La hacemos desde aquí. Y ponemos el otro punto aquí. Se va. Vamos a disminuir la fuerza. Recordamos Alt y tiramos del nodo hacia adentro. Y ajustamos. Volvemos a pinchar dentro del último punto en el que quedamos para seleccionarlo y continuar el trazado. Abrimos un poco más, me he vuelto a pasar. Un poco más, ahí. Se pasa, ajustamos, recordamos Alt y tiramos. Volvemos a pinchar en el último punto. Como aquí ya no nos hace falta la forma, o definirla al menos, hacemos lo siguiente. Pinchamos y pinchamos. Vamos a ajustarlo un poco más para que el pelo no nos estorbe. Así tenemos más vale que sobre que falte. Siguiente paso. Este pelo. Vamos a dibujar la forma. Línea. Línea. Vamos a ver si lo podemos cerrar en una misma nodo, porque cuanto menos nodos, más ligero va a ir, ¿de acuerdo? Más ligero va a ir el rendimiento del ordenador. El dibujo podéis hacerlo como queráis. ¿De acuerdo? Siguiente pelo. Hacemos la curva, nos metemos aquí detrás. En esta, realmente poco nos haría falta. Hacemos un solo clic, reducimos, ahí estamos. Vamos a hacer este pelo, que queda siempre muy divertido en los personajes. Como veis, estoy pasando de las líneas de detalle, veréis por qué. Luego se las añadiremos directamente. Y cerramos. La cabeza ya está casi lista. Vamos a continuar con el trazado desde este punto. Pinchamos en el centro del nodo para seleccionar y abrimos aquí otra vez, pinchamos de nuevo, cerramos haciendo clic en el centro sin pulsar ningún botón y listo. El pelo ya está completo. Pero se ven todas las líneas. Bueno, muy sencillo de solucionar. La verdad, solo hay que añadirle color. Como lo hemos hecho, construido las capas por el orden correcto, solo nos hace falta blanco, blanco y blanco. ¿Veis la importancia de construir en el orden correcto? Esto no es que sea importante y demás, pero sí que nos ahorra un poco de tiempo y nos ayuda a pensar un poco en el paso siguiente, que os ayudará muchísimo. Pero en este caso no nos interesa ver. Vamos a eliminar el color y dejamos el trazado. Seguimos con el dibujo. Siguiente paso, el cuello. Cerramos la línea. Siguiente paso, el otro lado del cuello. Como veis, poco me importa unir las líneas porque luego me acerco con el selector blanco, selecciono el nodo y lo arrastro hasta el punto que me interesa. Lo mismo con el otro. Arrastro hasta donde me interesa. Muy bien. Seguimos con la siguiente
línea, hacemos un pequeño círculo, vamos a ir corrigiendo ya pequeños errores del dibujo. Hacemos una línea más suave, luego la corregiremos. Vamos a corregir ahora. Como vemos, si pinchamos en este nodo, ya nos mueve los dos. Redondeamos un poco esta, pinchando en Alt nos deja modificar solo la que nos interesa, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así un poco holgado. Subirnos un poco más aquí, ¿de acuerdo? Siguiente parte de la camiseta. Cortamos la línea, redondeamos un poco. Sí que queda un poco brusco, pero veréis el resultado luego con los pinceles dinámicos que le vamos a poner, que os ayudan siempre mucho, sobre todo al principio, a mejorar vuestros dibujos. Es importante que luego vayáis aprendiendo técnicas nuevas y a crear vuestros propios pinceles. La verdad, eso os ayudará mucho a tener un resultado mucho más personalizado y unos acabados únicos, que es lo que realmente os hará destacar, sin duda. Vamos a acabar la camiseta, cerramos aquí el nodo, redondeamos un poco y subimos hasta aquí arriba. Como vemos, tampoco me voy a estar parando mucho, es enseñaros un poco la dinámica que podéis usar. Sobre todo esta es una dinámica muy básica y se aprende muy rápido. Todos los días haced un garabato y probad a trazar, ¿de acuerdo? Os prometo que en una semana estáis haciendo virguerías, porque es cuestión de tener un poco de práctica con el programa. Luego ya lo demás viene solo, pero hay que practicar. Eso lo tenéis que tener claro desde un principio, ¿de acuerdo? Y lo que he dicho en los primeros vídeos, os vais a cansar, os vais a cabrear y bueno, sin más, os lo dejáis un minuto, una hora, un día, lo que os haga falta para retomar ese hilo que necesitáis. No os estreséis, tenéis tiempo o no, cada uno tiene lo suyo, pero tenéis que tomarlo con calma, que esto sobre todo lo requiere, sobre todo al principio. Vamos a acabar rápidamente, nos queda algo. El pantalón tenía que haber hecho un dibujo con menos líneas, así el tutorial sería un poco más corto, pero bueno, os voy hablando de un par de cosillas. ¿Por qué he dicho antes que el Illustrator no tiene problemas con el tamaño de los archivos? Veréis, el Illustrator es un programa vectorial y realmente podéis expandir lo que hagáis hasta límites sin límite, básicamente. Illustrator no se establece que tiene como límite de documento, ya no recuerdo el tamaño, pero es demasiado. No os hará falta, bueno, a gente que trabaje en gigantografía, cosa que seguro que no estáis haciendo. Es la única que tiene que trabajar con formatos de ese calibre, pero a vosotros desde luego este programa os sobra para haceros vuestro propio póster en casa. Lo lleváis a imprimir a alguna librería que tenga algún plotter y que os impriman un póster en A3, en A4, en el tamaño que queráis. Os prometo que saldrá con una definición de profesional. Este programa es lo bueno que tiene. Cualquier cosa que hagas, por decente, siempre tendrá unas líneas perfectas y muy bien definidas, sin importar el tamaño o cuánto tengáis que ampliarlo. Incluso podéis pasar al documento a Photoshop y ajustarlo para impresión según el tamaño al que va destinado, y podéis imprimirlo, llevarlo a cualquier sitio que queráis y que os lo impriman a vuestro gusto. Siempre está bien tener un póster hecho por ti mismo en casa, si estás aprendiendo diseño. Verlo ahí impreso te da un poco de ánimo y eso es importante. Haz tus propios carteles de motivación, como te gusten,
Vamos a corregir aquí. Mucho hablar y al final el dibujo se me está yendo. Mis disculpas. Voy a acabar ahora mismo ya. Que la finalidad no es que quede el dibujo más bonito del mundo, sino enseñaros un método de trabajo acorde a principiantes y que estéis empezando, ¿de acuerdo? Esto ya lo tenéis que detallar vosotros y le vais a echar horas. Yo lo estoy haciendo en 5 minutos, pero vosotros es vuestro dibujo, hacedlo el tiempo que os lleve, no os preocupéis de ya mucho tiempo, no sé qué. Es vuestro trabajo, tenéis que hacerlo despacio, con calma y siempre pensando en un objetivo, o sea, en lo que queréis lograr. Más adelante tengo una colaboración pendiente con Julio de Simple Tech Game para hacer un par de videotutoriales de creación de videojuegos para entornos gráficos en videojuegos en 2 dimensiones. Yo también estoy empezando a meterme en el mundo de Unity, así que le agradezco muchísimo sus tutoriales. Desde aquí le mando las gracias porque su ayuda es inestimable, sobre todo yo, que soy de los que más le molesta con correos todos los días. Vamos a terminar aquí. Copiamos para que sean exactamente iguales. Y colocamos en el lugar indicado. De acuerdo, como vemos el dibujo ya está completo. Quitamos la capa de fondo. Ahora sí podemos pintar. Las líneas que deseemos todas de golpe. Pero suele quedar un mejor resultado cuando vamos línea por línea. Así que vamos allá. Con control... perdón, me acaba de salir la capa de aislamiento. ¿Esto qué es? ¿Lo veis? Esto me permite trabajar de manera independiente sobre un solo trazado. Si pulso doble clic, salta y me obliga a trabajar solo en este trazo sin importar los demás. No me los deja coger. Salimos aquí, atrás un nivel, atrás otro. De acuerdo, vamos a cambiar el trazo. Añadimos un trazo más ondulado. Tenemos que desagrupar la capa. Control Shift G y la capa se suelta. Pinchamos fuera y podemos volver a seleccionarlo individualmente. Vamos a coger un par de trazados así distintos que le den un poco de vida al personaje, sobre todo redondeados. Bueno, vamos a dejarlo así solo por esta vez. Más adelante detallaremos más dibujos. Y vamos a guardar este dibujo así, tal cual como está. Guardar en el escritorio y vamos a guardarlo en formato de Illustrator, así, sin más. Guardamos, damos OK y aquí se ha generado. Abrimos el Photoshop y así, sin más, abrimos el documento. Photoshop nos permite abrir el documento de Illustrator así, sin más. Nos abre este panel y cambiamos las características, 72 píxeles. Le impedimos que nos restrinja las proporciones para poder cambiar el tamaño del documento. Y nos permite dibujar más cómodamente. Nos que ha quedado un poco extraño. Vamos a devolverle el tamaño.
Así. Aplicar. Vamos a pintar un fondo blanco para que no nos confundamos adelante. Ahí está. De acuerdo. Creamos una nueva capa. La vamos a llamar color. Creamos otra. Le vamos a llamar sombras. Y nuevamente otra. Y esta le vamos a llamar luces. Empezamos con la capa de color. Vamos a añadir los colores básicos de nuestro personaje. El pelo, la cara, la ropa, todo lo que nos haga falta. En la capa del personaje vamos a ponerle el nombre. Y a esto también, para que no os confundáis. Personaje. Con la varita mágica seleccionamos la zona que nos interese. El pelo, por ejemplo. Y nos vamos a la capa, cambiamos a la capa de color. Luego, en el selector, podemos buscar el color que queramos ponerle a nuestro personaje. Si no, podemos ayudarnos de la biblioteca de colores. Abrimos. Normalmente estos colores están para impresión, pero podéis serviros de ellos para lo que queráis, si queréis un color más concreto. Hay multitud de galerías, la que vosotros elijáis. A mí personalmente en este me da igual, así que voy a coger un color anaranjado para el pelo. Vamos a pintarlo y queda perfectamente pintado. Vamos con la siguiente parte, la cara. En este caso, la cara, el cuello y los brazos. Buscamos un color que nos interese. Y pintamos con el bote de pintura. En la capa de color, recordad, cambiad. Pintamos. Un color más pálido quizá. Le vendría mejor. Así está bien. De acuerdo. Vamos a pintar la boca con un rojo más oscuro. Seleccionamos la boca en la capa del dibujo. Cambiamos a color y pintamos. Con la varita mágica volvemos a la ropa, seleccionamos la camiseta por ejemplo y la pintamos de un azul o el color que deseemos. Para la parte interior podéis aprovechar y pintarla, ya que acabáis de seleccionar el mismo azul. Vamos a seleccionar justo la zona del interior y sin apartarnos demasiado del azul principal bajamos y pintamos con casi la misma tonalidad de azul, pero nos ayuda a tener una sombra en el personaje. Ahí tenéis. Vamos ahora con los pantalones. Seleccionamos, buscamos el color que nos interese. Vamos a buscar unos vaqueros. Vamos a pintar los zapatos. De cualquier color. Vamos a hacer un beige. Y pintamos. De acuerdo. Para los que tengáis una tableta, podéis enchufarla ahora, porque la vamos a usar. Para los que tengáis que veros forzados a... Bueno, forzados no, que queráis usar un ratón, yo os recomendaría hacer estos pasos en pintarlo en Illustrator o darle unos toques muy básicos con el ratón. Es muy difícil pintar con el ratón, no es imposible, hay gente que lo hace sin problemas, pero os recomendaría ir pensando, sobre todo si queréis trabajar en esto,
mirando alguna tableta, yo os puedo hacer algunas recomendaciones. La mía, personalmente, es muy barata y mucho más que cualquiera de una gama alta. De hecho, no se asemeja ni siquiera a gama alta, pero es enorme y trae un montón de funciones. Y realmente no me impide hacer nada que no me haga una tableta de una gama superior. De acuerdo, vamos a sombras. Colocamos la capa aquí en el modo de fusión en multiplicar y en las luces en superponer. Y esto es más sencillo de lo que creéis. Para evitar sombrear donde no queremos, hacemos lo siguiente, hacemos lo de antes, seleccionamos la zona que nos interese, nos vamos a la capa que vamos a trabajar y cambiamos el color. También una manera rápida de hacerlo es pulsando D y automáticamente nos pone en blanco y negro el selector de color. Bien, con un pincel redondeado y con ninguna dureza podemos empezar a hacer nuestro dibujo. Yo os recomendaría bajar la opacidad, ya que veréis lo siguiente. Voy a empezar a pintar. Hace una línea muy intensa y esto no nos interesa. Control Z, bajamos la opacidad un 4%. ¿Creéis que es suficiente? Vamos a mirar. Parece que sí. Vamos a pintar las zonas que nos interesan. Seguimos coloreando un poco, sombreando lugares que nos interesen. Si queremos hacer algún detalle podemos ir al zoom y ajustar lo que queramos, ¿de acuerdo? Ponemos la siguiente parte, seleccionamos el siguiente trozo y coloreamos con el pincel en la capa de sombras. Tenéis que tener cuidado. A mí casi se me olvida ahora mismo. Vamos a ver las sombras de la piel. Pintamos. Vamos a la siguiente parte, la ropa. Darles una pequeña sombra por aquí sobre los hombros, algo por aquí. Vamos a hacer zoom y le hacemos un poco de detalle con un pincel más pequeño. Incluso podéis trabajar con estos pinceles de aquí, tienen acabados distintos. Vamos a probar este, por ejemplo. ¿Veis? Hace un acabado distinto, más de pincel. Podéis probarlo. De hecho, vamos a usar este ya así. Y vamos atrás. Vamos a seleccionar el pantalón, a dibujar pequeñas sombras en el pantalón, en la cara interior, un poco por el exterior, en los bajos y sobre todo alguna línea por allí que le haga un poco de efecto, ¿de acuerdo? Recordad que luego total vamos a poner las líneas de luces y podemos darle aún más profundidad al dibujo. Vamos con los zapatos, seleccionamos completa la zona, sombras y pintamos. Vamos a cargar en la parte inferior. Bien. Vamos con las luces. Podemos estar en multiplicar, pero ahora vamos a pintar de blanco. Le damos a estas dos flechitas y cambiamos. Dejamos en el mismo pincel y vamos a pintar.
Vamos a cargar un poco más el pincel. Vamos pintando las zonas, aclarando las zonas que nos interesan. Vamos a hacer un poco más pequeño el pincel. Y pintamos. Incluso vamos a seguir aquí. Vale. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para seguir mejorando nuestro dibujo? Podemos incluso añadir texturas que nos ayuden a darle un poco más de detalle al dibujo. Podemos añadir efectos para juegos y cosas así. Tenéis que tener cuidado con el acabado de efecto, hacer muchas pruebas, ¿de acuerdo? Y sobre todo en el dispositivo en el que vais a probarlo, si un móvil, un ordenador o lo que queráis, ¿de acuerdo? Trabajad a una resolución por lo menos al doble de a lo que está destinado, para tener un margen de trabajo y que el dibujo luego al comprimirlo esté más detallado. Cuando redimensionáis el dibujo cambia el aspecto, así que haced pruebas con los distintos tamaños, ¿de acuerdo? Y recordad también, si el dibujo se va a ver muy pequeño, no tenéis que hacer tanto detalle, porque al redimensionarlo se va a perder toda esa información y realmente no se va a ver. Así que procurad hacer detalles que se vean y que se distingan más a simple vista. No está mal que hagáis una línea que le ayude o que no, un detalle. No os critico en ese aspecto, pero detalles que se vean a distancia, muy importante. Aprended a valorarlo. Cuando estéis dibujando, haced mucho zoom hacia atrás y verlo desde lejos, alejaos del ordenador y verlo desde el fondo. Importante, ese tipo de detalles os ayudan a tener distintas perspectivas del dibujo y os ayudarán a mejorar muchísimo. Bueno, creo que esto ha sido todo. El siguiente video tutorial que pienso hacer, o que voy a hacer muy pronto, perdonad esta semana de trabajo agobiante que he tenido y de poco tiempo, pero prometo estar mucho más aquí con vosotros. El siguiente video tutorial que voy a hacer es una colaboración con Simpletech Games. Os pondré los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a crear una pequeña poción para un juego en 2 dimensiones montado con Unity. Aparte de la poción, vamos a hacer una pequeña pestaña de inventario. Vamos a hacerla bonita y resultona, ¿de acuerdo? También me pidió que hiciera un arco y creo que nada más. Así de sencillo, lo colorearemos, lo dibujaremos y veremos cómo él luego lo monta y lo usa en su videojuego, muy importante. Así aprenderemos a aplicar un poco, a usar nuestros propios diseños en distintos campos. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntarme de lo que queráis, yo os respondo sin problemas. Podéis agobiarme lo que queráis, no me importa. Puede que tarde un poco en responder, pero respondo, no os preocupéis. Esto ha sido todo, bienvenidos a Lecia y bueno, adiós.